Mi hermana reclamó nuestra herencia y en la oficina del abogado, la enfermera del hospicio apareció y preguntó, ¿puedo compartir lo que su madre realmente dijo antes de morir? Nadie respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente para que entendiera que algo muy grave estaba a punto de salir a la luz, porque hasta ese momento llevábamos casi media hora escuchando a Vanessa, mi hermana mayor, explicar con una seguridad insultante por qué ella merecía quedarse con toda la herencia de nuestra madre, una herencia valorada en aproximadamente 1,2 millones de euros, mientras yo, Andrew Brennan, 34 años, profesor de historia, no recibiría absolutamente nada, y lo más perturbador era que ella hablaba como si ya estuviera decidido, como si el dolor de nuestra madre se hubiera convertido en un argumento legal a su favor. Nuestra madre, Eleanor Brennan, había muerto 6 semanas antes, el 8 de octubre, a las 3:17 de la mañana, después de una batalla brutal contra el cáncer de páncreas, y yo estuve allí hasta el final, sosteniendo su mano, hablándole, creyendo que todo entre nosotros estaba en paz, mientras Vanessa lloraba al otro lado de la cama con una intensidad que en ese momento me pareció sincera. El funeral fue pequeño, íntimo, y mi hermana dio un discurso que hizo llorar a todos, hablando de sacrificio, amor y familia, así que jamás imaginé que semanas después estaría sentado frente a un abogado escuchándola decir que mamá había cambiado el testamento porque yo no había estado lo suficientemente presente. Y fue justo en medio de ese discurso cuando la enfermera dio un paso dentro de la oficina, cerró la puerta con cuidado y explicó que había sido parte del equipo que cuidó a nuestra madre durante sus últimos días, que había escuchado conversaciones que no la dejaban dormir tranquila y que lo que se estaba diciendo ahí no coincidía con lo que ocurrió en esa habitación del hospicio. Y cuando sacó una pequeña libreta y comenzó a leer anotaciones con fechas y horas exactas, vi el rostro de mi hermana palidecer por completo, porque según la enfermera mi madre estaba completamente lúcida la noche antes de morir, había pedido reducir la medicación y había repetido varias veces que no confiaba en Vanessa, que sentía que había cometido un error al modificar el testamento bajo presión, y cuando Vanessa gritó que eso era mentira, que mamá estaba confundida, la enfermera respondió con calma que fue precisamente esa lucidez lo que la obligó a presentarse ahí, y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Explicó que mi madre había intentado hablar conmigo a solas esa noche para advertirme de algo importante, pero que Vanessa había intervenido pidiendo que no me despertaran, diciendo que yo ya había sufrido demasiado, y en ese instante comprendí que no estaba frente a una simple pelea por dinero, estaba frente a una traición cuidadosamente construida, una que mi madre había intentado detener demasiado tarde, y mientras la enfermera respiraba hondo y decía que todavía no había contado lo peor, entendí que la verdadera herencia no era el dinero, sino la verdad que estaba a punto de destruir a alguien en esa sala. La enfermera tragó saliva antes de continuar y dijo que había dudado durante semanas si debía presentarse o no, pero que después de escuchar a Vanessa hablar de amor y sacrificio ya no podía quedarse callada, porque la noche anterior a la muerte de mi madre ocurrió algo que nunca fue reportado oficialmente. Explicó que cerca de la medianoche Eleanor pidió hablar conmigo a solas, que estaba alterada, repitiendo que había cometido un error grave y que necesitaba corregirlo antes de que fuera demasiado tarde, pero que Vanessa insistió en quedarse en la habitación, diciendo que mamá estaba cansada y confundida, y cuando la enfermera sugirió llamarme, Vanessa se negó rotundamente, afirmando que yo no soportaría verla así, y fue entonces cuando mi madre empezó a llorar en silencio, no de dolor físico sino de miedo, agarrando la muñeca de la enfermera y susurrándole que no confiaba en su hija mayor, que había firmado documentos bajo presión y que temía que después de su muerte yo quedara completamente desprotegido. Al escuchar eso sentí un vacío en el estómago porque recordé cómo Vanessa se ofreció a manejar todos los asuntos legales cuando mamá empeoró, como me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo, y ahora cada uno de esos recuerdos empezaba a tomar un tono distinto, más oscuro, más calculado. La enfermera continuó diciendo que minutos antes de morir mi madre le pidió que anotara una frase específica, una que debía ser entregada si surgía algún conflicto por la herencia, y cuando Charles Whitfield le pidió que la leyera en voz alta, Vanessa empezó a temblar, murmurando que eso no tenía validez legal, que nada de eso importaba. Pero la enfermera abrió la libreta y leyó palabra por palabra como mi madre había dicho que su voluntad no era dejar a un hijo sin nada, que amaba a Andrew y que si algo parecía injusto era porque alguien la había manipulado en su momento más débil. Y el silencio que siguió fue tan pesado que sentí un pitido en los oídos. Vanessa comenzó a llorar desconsoladamente, diciendo que ella solo había hecho lo que creyó correcto, que siempre fue la responsable, la que se quedó cuando yo me fui a estudiar, la que estuvo ahí durante la enfermedad. Pero cuanto más hablaba más claro se volvía que no estaba defendiendo a nuestra madre, se estaba defendiendo a sí misma. Y cuando el abogado preguntó directamente si había influido en el cambio del testamento, Vanessa no respondió, bajó la mirada, y esa ausencia de palabras fue más fuerte que cualquier confesión, porque en ese instante entendí que la mujer que había crecido conmigo, con la que compartí recuerdos de infancia, había visto en la enfermedad de nuestra madre una oportunidad, y mientras la enfermera decía que aún quedaba un detalle más, algo que explicaba por qué mamá había entrado en pánico las últimas horas, supe que esa historia todavía no había llegado a su parte más oscura, y que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiar no solo la herencia, sino la forma en que yo volvería a ver a mi propia hermana para siempre. La enfermera respiró hondo y dijo que ese último detalle era la razón real por la que había venido, porque no se trataba solo de palabras dichas en una cama de hospicio, sino de algo que había ocurrido horas antes.
Explicó que mi madre había pedido ver unos papeles que Vanessa guardaba siempre en su bolso, documentos relacionados con el testamento, y que cuando los tuvo en las manos empezó a llorar, diciendo que no recordaba haber aceptado ciertos cambios, que esas no eran las condiciones que había querido dejar por escrito, y cuando pidió llamar a su abogado Vanessa se negó, diciendo que ya era muy tarde y que mamá necesitaba descansar, y fue en ese momento cuando Eleanor le pidió a la enfermera que anotara todo, absolutamente todo, porque tenía miedo de que después de morir nadie creyera su versión. Al escuchar eso sentí como se me aflojaban las piernas, porque recordé perfectamente cómo Vanessa me había asegurado que todo estaba en orden, que el testamento era justo y que mamá había decidido así con plena conciencia, y ahora cada una de esas frases se me clavaba como una mentira cuidadosamente ensayada. Charles Whitfield pidió ver la libreta completa, y mientras la enfermera se la entregaba a Vanessa empezó a gritar que eso no era prueba de nada, que ella había sacrificado su vida por nuestra madre, que yo no sabía lo que era limpiar vómito a las 3 de la mañana ni dormir en una silla durante semanas, pero cuanto más hablaba más evidente se volvía su desesperación. Porque cuando el abogado leyó la última anotación la sala entera quedó en silencio, ya que mi madre había dicho textualmente que si ese documento aparecía después de su muerte era porque alguien había aprovechado su debilidad, y que su deseo real era que sus hijos compartieran todo por igual, y en ese instante Vanessa se derrumbó en la silla, tapándose el rostro, murmurando que no podía perderlo todo, que había hecho demasiadas cosas para llegar hasta ahí, y esa frase, dicha casi sin pensar, fue la que lo cambió todo, porque dejó de ser una acusación y se convirtió en una confesión. Y mientras yo la miraba entendí que no estaba viendo a una hermana arrepentida, estaba viendo a alguien acorralado, alguien que había cruzado límites que no se pueden deshacer, y cuando Charles Whitfield le preguntó con voz firme a qué se refería con demasiadas cosas, Vanessa levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos, y dijo que había hecho lo necesario para asegurar el futuro que creía merecer. Y en ese momento supe que esa historia ya no iba a resolverse solo con abogados y testamentos, porque lo que estaba a punto de salir a la luz no era una simple manipulación, era algo mucho más grave. Algo que explicaba por qué mi madre había tenido tanto miedo al final, y mientras la enfermera se llevaba una mano al pecho y decía que aún quedaba una última verdad por contar, entendí que la verdadera herencia no era el dinero, era el peso de descubrir hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que todo le pertenece. Y supe que después de ese día nada, absolutamente nada, volvería a ser igual entre nosotros. La enfermera tragó saliva y dijo que lo que seguía no lo había contado antes porque no sabía si era su lugar hacerlo, pero que después de escuchar a Vanessa reclamar toda la herencia como si fuera un derecho ganado, ya no podía quedarse callada. Explicó que la última semana de vida de mi madre no había sido tranquila como Vanessa siempre dijo, que hubo discusiones en la habitación del hospicio cuando yo no estaba, que una noche escuchó a mi madre suplicarle a Vanessa que dejara de presionarla, que le decía que estaba cansada, que ya no entendía los documentos que le ponían enfrente, y que por favor la dejara descansar, y fue entonces cuando la enfermera dijo algo que hizo que el aire se volviera pesado. Contó que mi madre había intentado llamar a mi abogado personal desde su teléfono, pero que el celular había desaparecido misteriosamente, y cuando preguntó por él Vanessa respondió que lo había perdido, que no era momento de preocuparse por cosas materiales, y mientras la enfermera hablaba yo veía a mi hermana negar con la cabeza, murmurando que todo era mentira, que esa mujer solo buscaba atención, pero sus manos temblaban y sus uñas se clavaban en el bolso que tenía en el regazo, como si dentro guardara algo que no quería que nadie viera. Charles Whitfield le pidió que lo abriera, y durante unos segundos Vanessa se negó, diciendo que no había ninguna obligación legal, hasta que el abogado le recordó que estaba en medio de una disputa testamentaria y que negarse solo empeoraría su situación, cuando finalmente lo abrió. El sonido del cierre resonó en la sala como un disparo, y de su interior cayó un teléfono viejo, el teléfono de mi madre, apagado, con la pantalla rota. La enfermera soltó un suspiro ahogado y dijo que ese era el mismo celular que había desaparecido del cuarto del hospicio, y en ese momento todo encajó, las llamadas que nunca llegaron, los mensajes que mamá juraba haber enviado y nadie recibió, la sensación constante de que algo no estaba bien. Vanessa empezó a llorar de verdad, ya no de forma dramática, sino rota, diciendo que solo quería asegurarse de que yo no desperdiciara el dinero, que ella siempre había sido la responsable, la fuerte, la que cargaba con todo, y mientras la escuchaba entendí que su justificación era incluso más aterradora que la mentira, porque en su mente había hecho lo correcto. Charles Whitfield cerró la carpeta lentamente y dijo que con esa nueva información el testamento quedaba inmediatamente impugnado, que habría una investigación, y que cualquier intento de manipulación durante los últimos días de vida de nuestra madre podía tener consecuencias penales. Cuando escuché la palabra penales Vanessa levantó la vista con terror puro, y por primera vez me miró como si yo fuera un extraño, como si se diera cuenta de que ya no podía controlarlo todo. La enfermera dio un paso atrás y dijo que aún había algo más, que la última noche mi madre le había tomado la mano con una fuerza que no parecía posible en alguien tan débil y le había susurrado que, si algo le pasaba, no confiara en Vanessa, que yo era el único que debía escuchar la verdad, y al oír eso sentí un nudo en la garganta porque entendí que mi madre había muerto con miedo, no al cáncer, sino a su propia hija, y mientras la sala quedaba en silencio absoluto supe que la herencia ya no importaba, porque lo que estaba en juego ahora era descubrir hasta dónde había llegado mi hermana para quedarse con todo, y si lo que había hecho empezaba y terminaba con unos papeles, o si apenas era el comienzo de algo mucho más oscuro. La enfermera bajó la voz y dijo que esa no fue la parte más grave,
que 2 días antes de morir mi madre le había confesado que sentía que algo no estaba bien con su medicación, que se sentía más débil después de que Vanessa la visitaba, y que una noche incluso le preguntó con miedo si era posible morir más rápido por un error. Cuando escuché eso sentí un frío recorrerme la espalda, porque Vanessa había insistido en quedarse sola con ella varias veces. Diciendo que necesitaban privacidad de madre e hija, el abogado levantó la mirada de inmediato y preguntó si eso constaba en algún informe, y la enfermera asintió diciendo que sí, que todo había sido registrado. Vanessa se puso de pie de golpe gritando que esto era una cacería de brujas, que nadie podía probar nada. Pero su voz se quebró cuando Charles Whitfield le dijo que a partir de ese momento el caso dejaba de ser solo una disputa por herencia, porque ahora había indicios de algo mucho más serio, algo que no se resolvía con dinero, y mientras yo miraba a mi hermana entendí que la persona que creí conocer toda mi vida ya no existía, que lo que tenía frente a mí era alguien capaz de cruzar límites impensables por ambición. Y cuando la enfermera añadió que mi madre había dejado un último mensaje grabado pidiendo que yo no confiara en nadie más, supe que el verdadero final de esta historia todavía no había salido a la luz, y que lo que venía después iba a destruir para siempre lo que quedaba de nuestra familia. El abogado pidió que todos se sentaran y fue ahí cuando la enfermera dijo que el mensaje grabado no era una simple despedida, que mi madre había hablado con una claridad que no tuvo en días, diciendo mi nombre completo y repitiéndolo 2 veces para que no hubiera duda, explicando que sentía que estaba siendo manipulada, que la presionaban cuando estaba débil y confundida, y que tenía miedo de que después de su muerte la verdad fuera enterrada junto con ella. Mientras escuchaba eso sentí una mezcla de rabia y culpa porque yo no había visto nada, porque confié en que mi hermana jamás sería capaz de algo así. Vanessa empezó a llorar diciendo que todo se estaba sacando de contexto, que mamá estaba enferma, que deliraba. Pero cuando el abogado preguntó por qué entonces había intentado ocultar el teléfono y modificar el testamento, su silencio fue más fuerte que cualquier grito. La enfermera añadió que mi madre le había pedido que si Vanessa intentaba quedarse con todo, apareciera y contara la verdad sin importar las consecuencias. Y al escuchar eso entendí que mi madre sabía exactamente lo que iba a pasar, que había planeado este momento como su última forma de protegerme. El ambiente en la oficina se volvió irrespirable cuando Charles Whitfield anunció que el proceso quedaba suspendido y que se abriría una investigación formal. Vanessa me miró con odio puro, susurrando que yo siempre había sido el hijo favorito, que esto no era justo, y en ese instante comprendí que su resentimiento venía de mucho antes del dinero, que la herencia solo había sido el detonante, y mientras salíamos de la oficina supe que lo que estaba por venir no solo iba a revelar la verdad sobre el testamento, sino sobre quién era realmente mi hermana, y hasta dónde había estado dispuesta a llegar para ganar. Cuando la puerta del despacho se cerró detrás de nosotros, sentí que algo invisible se había roto para siempre. El pasillo del edificio estaba en silencio. Pero mi cabeza era un caos. Vanessa caminaba delante de mí con pasos rápidos, murmurando que todo era una traición, que yo había manipulado a la enfermera, que siempre quise quitarle lo que le pertenecía, y fue ahí cuando me di cuenta de que ya no hablaba como una hermana, hablaba como alguien acorralado, alguien que sabía que su historia estaba a punto de desmoronarse. Esa misma noche recibí una llamada del abogado diciendo que habían revisado los registros del hospicio y que había inconsistencias en las horas de medicación, cambios pequeños pero constantes, siempre coincidiendo con las visitas de Vanessa. Colgué el teléfono con las manos temblando porque una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación. Pero al día siguiente la enfermera me citó en una cafetería y me contó algo que no había dicho delante de todos, que mi madre una noche había despertado sobresaltada diciendo que Vanessa le había pedido que firmara algo de nuevo, que estaba cansada, mareada, que apenas podía sostener el bolígrafo, y que cuando se negó Vanessa se enfureció, diciendo que si no lo hacía nos dejaría en la ruina. Escuchar eso me revolvió el estómago, porque recordé cuántas veces mi hermana me había dicho que yo no servía para manejar dinero, que siempre dependía de otros, que sin ella no sobreviviría. Los días siguientes fueron una pesadilla de llamadas, correos y miradas incómodas, hasta que finalmente llegó el informe preliminar. El testamento había sido alterado cuando mi madre ya no estaba en pleno uso de sus facultades, y además había indicios suficientes para abrir una investigación penal. Cuando leí eso sentí alivio y terror al mismo tiempo, porque significaba que la verdad estaba saliendo, pero también que mi propia sangre estaba siendo señalada. La confronté una última vez en la casa familiar, y cuando le pregunté directamente si había presionado a mamá me miró fijo y me dijo que alguien tenía que tomar el control, que mamá era débil, que yo también lo era, y que ella solo hizo lo que nadie más se atrevió. Esas palabras me helaron más que cualquier confesión, porque no había culpa en su voz, solo convicción. Días después supe que la policía quería hablar con ella formalmente y que había intentado contactar a un abogado penalista. Y mientras todo eso ocurría entendí que la herencia ya no era el centro de esta historia, que el verdadero legado de mi madre era haber dejado pruebas suficientes para que la verdad no muriera con ella. Y ahora, mientras espero la resolución final, me pregunto si alguna vez volveré a ver a Vanessa como mi hermana o si ese día en la oficina del abogado fue el momento exacto en que la perdí para siempre. El día que todo se cerró no hubo gritos ni escenas dramáticas, solo silencio, el tipo de silencio que pesa más que cualquier sentencia. El abogado me llamó para decirme que el testamento original había sido restituido, que la herencia se dividiría como mi madre siempre quiso y que la investigación seguiría su curso sin importar la sangre que nos unía. Cuando colgué no sentí alegría, sentí vacío, porque ganar no siempre significa vencer. Días después me enteré de que Vanessa había aceptado un acuerdo, no para salvarme a mí, sino para salvarse a ella,
y ahí entendí la verdad más dura de todas, que mi madre no murió solo por una enfermedad. Murió rodeada de desconfianza, miedo y traición, y que su último acto de amor fue dejarme pruebas para no cargar con la duda toda la vida. Hoy tengo dinero, estabilidad y justicia, pero no tengo hermana, y aprendí que la venganza más dolorosa no es ver a alguien caer, sino seguir adelante sabiendo que ellos eligieron perderlo todo por ambición, porque al final el dinero se reparte, los bienes cambian de dueño, pero la culpa no se hereda, se queda para siempre con quien decidió traicionar. Y mientras cierro esta historia solo me queda una pregunta que todavía me quema por dentro. Si tú descubrieras que tu propia familia cruzó límites imperdonables por dinero, ¿buscarías justicia o preferirías vengarte en silencio?